Está con nosotros Marcelo Espinel, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Ellos hicieron un informe a la gestión y transparencia de la Asamblea 2017-2021. Marcelo, buenos días, gracias por acompañarnos. Aparte de que todos sabemos, sin hacer ningún tipo de informe, de que el saldo es rojo, de que el saldo es malo, de que esta ha sido una de las peores asambleas, ¿qué más encontraron ustedes? Buenos días. Milton, muy buenos días. Verónica, buenos días. Un cordial saludo a su distinguida audiencia. Es un gusto para mí estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, en aspectos cuantitativos, la Asamblea Nacional, como tú bien comentas, Milton, tal vez dejó números rojos, pero hay que analizarlos con pinzas. Por ejemplo, es interesante ver que esta Asamblea Nacional aprobó un proyecto más que el periodo legislativo anterior. Mientras el periodo anterior aprobó un total de 75 leyes, con la ley aprobada ayer, la Ley de Protección de Datos Personales, la Asamblea habría llegado a los 76 proyectos de ley. Y aquí hay un aspecto interesante para poder analizarlo, y es que de estos 76 proyectos de ley en total, hubo una mayor cantidad de aprobación de leyes durante el pleno virtual que durante el pleno presencial. ¿Y a qué me refiero? Es que durante 3 años de trabajo de la Asamblea Nacional aprobó un total de 32 leyes, mientras que en un año de pleno virtual se aprobó un total de 44 leyes. Ahora, eso tal vez... Solamente detengámonos un ratito en este dato que me parece muy importante, que lo vi ayer, Marcelo. Que haya pasado esto, ¿qué te dice a ti? No sé qué pensar yo, o sea, no, te juro que no tengo una respuesta clara para analizar esto. ¿Por qué aprueban más leyes en un año vía telemática que en los 3 anteriores? O los 2 anteriores. Nos puede dejar un montón de imprecisiones, Milton. La una puede ser que son más eficientes. Además, ¿no? Y te voy a dar todas, son más eficientes. No están poniendo atención realmente al debate y quieren que se aprueben leyes rápido. Realmente lo que se busca únicamente es un número alto de leyes para creer que con eso se está demostrando una buena gestión, etcétera, etcétera. Sin embargo, con la conclusión con la que yo me quiero quedar es que hay una oportunidad de cara al futuro, en el sentido de que la Asamblea Nacional podría optimizar el uso de recursos trabajando a través de medios telemáticos. Pero no solo esto, sino que podría estar más cercana al ciudadano. Que el asambleísta de Loja no tenga que estar en Quito, sino que puede estar cerca de los lojanos. Lo mismo con el asambleísta del Carque, de Manaví, etcétera, etcétera. Y que de esta manera la Asamblea Nacional pueda lograr un mayor involucramiento del ciudadano. ¿Por qué comento esto, Milton? Porque así como hay aspectos en rojo de la Asamblea Nacional que lo podemos discutir, hay un punto que es interesante. Y es que el Congreso de Ecuador, la función legislativa de Ecuador, fue la primera de la región en iniciar labores apenas comenzó la pandemia. Mientras que el Congreso de Argentina y el Congreso de Colombia tardaron 3 meses en reiniciar labores después de declarada la emergencia, el Congreso de Ecuador lo hizo de inmediato, y eso es un punto a destacar. Entonces, veámoslo como una oportunidad del futuro, pero claro, aquí también debemos tener en cuenta lo siguiente, Milton, y es el aspecto cualitativo de los proyectos de ley. De nada nos sirve que se hayan aprobado 76 leyes si muchas de estas, por ejemplo, fueron cuestionadas por la Corte Constitucional porque vulneraban derechos, cuando sucedieron cosas como la reconsideración de la votación de ayer al respecto de la ley de violencia digital, porque podría haberse constituido una afrenta a la libertad de expresión y al acceso a la información pública, así como también otras leyes que tuvieron que ser vetadas por el Ejecutivo porque desafortunadamente su redacción reñía con la Constitución u otras normas vigentes. Son las 8:26, estamos hablando sobre lo que nos deja la Asamblea que se va, con Marcelo Espinel, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Hola Marcelo, bueno, interesante ese dato de que los asambleístas puedan trabajar mejor desde casa, ¿no? Y que puedan estar más conectados. Ahora hay que preguntar trabajan en pijama. Ahora hay que preguntarle sobre temas de fiscalización. ¿Cómo le fue a esta asamblea que se despide en temas de fiscalización, juicios políticos? ¿Cuál es su evaluación, Marcelo? Bueno, la tónica de esta Asamblea Nacional, así como lo sucedido ayer con el asambleísta Villamar, es que fiscaliza, se autodepura, pero llega tarde. Se presentaron un total de 34 solicitudes de juicio político durante los 4 años, pero solo 9 llegaron al Pleno de la Asamblea Nacional para la censura o destitución de funcionarios.
Mientras que la ley anterior planteaba un tiempo promedio de 33 días para resolver las solicitudes de juicio político, el promedio que realmente existió fue de 200 días. O incluso hubo casos como el del exministro de Economía, Richard Martínez, frente al cual se presentaron 5 solicitudes de juicio político y ninguna pasó al Pleno de la Asamblea Nacional. Recordemos también qué pasó con Carlos Poli, únicamente censurado porque en ese momento ya se encontraba en Miami. Carlos Ochoa, únicamente censurado porque ya estaba en Bolivia y había sido destituido por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Incluso el mismo ministro de Salud, exministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, que resolvieron su censura cuando él ya había renunciado. Entonces, es una asamblea que, claro, trató de fiscalizar, pero lo hizo a destiempo. Ojalá en el siguiente periodo legislativo y gracias a la reforma de la ley orgánica de la función legislativa se respete el plazo establecido, un plazo establecido de 45 días y que la resolución de las solicitudes de juicio político ya no se quedan afortunadamente en la comisión, sino que obligatoriamente tienen que pasar al pleno. Bueno, en los otros saldos que deja la asamblea que se va, Marcelo, está el tema de la corrupción. Asambleístas destituidos, procesados, prófugos de la justicia, por varias razones, empezando por el tema de los diezmos. Esta ha sido conocida como la Asamblea de los Diezmos. Lamentablemente, como decía ayer el asambleísta Fernando Callejas, en un cuerpo colegiado pagan justos por pecadores. Por unos pocos se califica de una manera negativa a una institución. Lamentablemente es eso, y los que asumen ahora tienen que saber que tienen que actuar como cuerpo colegiado y que lo bueno se los van a endilgar a todos y que lo malo también. Entonces, esta asamblea, con sus excepciones, se ha caracterizado por ser una asamblea de la corrupción, donde muchos estuvieron manchados. Mira, Milton, ninguna función legislativa en el mundo tiene una alta credibilidad. Uno creería que en los países nórdicos a la gente le gusta el trabajo de sus congresos, funciones legislativas, todo lo contrario. Y esto se da en razón de que el ciudadano ve a la función legislativa como algo lejano. Es distinta a la percepción que puede tener un ciudadano de la construcción de una escuela, de un hospital, de una avenida, a la aprobación de una ley que potencialmente le puede perjudicar o beneficiar. Esto como el primer matiz. Pero eso no debe confundirse con una Asamblea Nacional, y ojo con esto, que tiene a 54 asambleístas siendo investigados o procesados por casos de corrupción. Y no solo por diezmos, por reparto, por obtención irregular de carnet de discapacidad. Y eso hace que el ciudadano obviamente deje de confiar en la institución. Y ese es un gran problema para nuestra democracia, Milton, porque desafortunadamente confundimos al asambleísta con la institución. Los asambleístas que van a ingresar en labores, que más del 90% van a poner por primera vez un pie dentro de la función legislativa, inmediatamente ya entran a pérdida. La gente tiene un mal concepto del asambleísta, de la función legislativa, y eso sin duda es un reto que hay que enfrentar. Pero mucho cuidado, y eso comentaba en otro espacio, si es que, por ejemplo, la búsqueda de consensos que va a tener que existir dentro de la nueva función legislativa se hace de forma poco transparente, si se lo hace debajo de la mesa, si nuevamente volvemos a tener una asamblea que irrespeta su propia ley, como sucedió en la destitución de Sofía Espín, de Ana Galarza, incluso de José Serrano, obviamente que los ciudadanos no van a confiar en la función legislativa. E incluso, y este tema también se me viene a la mente, si es que se convierta la fiscalización en un show mediático, si se convierte la fiscalización en una catapulta con la finalidad de buscar otro cargo en otro nivel de gobierno. Mucho cuidado con esto a los nuevos asambleístas, si es que realmente tienen un sentido de país, hay que ejercer las funciones de manera responsable y de esta manera tratar de aportar a la democracia. Bueno, también se puede decir en favor de los que se van, que también es una asamblea que rompió algunos tabús. Por ejemplo, ya finalmente hablaron de la despenalización del aborto, finalmente hablaron del tema del cannabis para uso terapéutico en el Ecuador. Se rompieron esos tabús que existían y que a nadie, por no arriesgar su capital político, le interesaba decirlo. Esta vez pasó. Creo que eso es un hecho que hay que relevar también por parte de los asambleístas que se van.
y muchos otros que también los tienen. Sin duda que sí, y ahí coincido contigo, yo no creo que la tarea de ser legislador sea tarea fácil, porque en muchas ocasiones se pueden discutir temas controversiales que pueden poner en juego la carrera política. Ahí tal vez escuchar en muchas ocasiones el discurso de los legisladores cuando precisamente están antes de que inicie el proceso electoral y dicen: yo no estoy en campaña, a mí no me interesa aprobar o negar proyectos de ley bajo lecturas electorales. Entonces, esto suele suceder dentro de las funciones legislativas. Se debatieron temas importantísimos, necesarios para nuestro país, y tal vez, aquí doy una apreciación personal, hubo errores por parte del colegislador, entiéndase por parte del presidente de la República, que vetó importantes proyectos de ley de forma total, impidiendo a la Asamblea Nacional volver a tratarlos sino después de un año. Por ejemplo, las reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que fueron aprobadas en 2017, vetadas por el presidente de la República. El Código Orgánico de la Salud, que costó 8 años en ser debatido y aprobado, vetado por el presidente de la República. Y finalmente, la misma ley anticorrupción, que supuestamente era una bandera del Ejecutivo, fue vetada totalmente por el presidente de la República. Estamos ante una Asamblea Nacional que sin duda hizo esfuerzos en una coyuntura complicada, pero que este matiz de los hechos bochornosos, contrarios a la ética y que evidencian actos corruptos, pues puso en merma, en este caso, su aceptación y credibilidad por parte de la ciudadanía. 8:33, estamos dialogando con Marcelo Espinel de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Marcelo, el informe que ustedes sacan de la Asamblea, de la gestión de la Asamblea, pues ahora nos hace un recuento interesante de algunos casos, por ejemplo, de este caso de los diezmos en el que fueron destituidos algunos asambleístas, también el caso del abandono del cargo de algunos asambleístas que se refugiaron en la Embajada de México, hablamos de asambleístas de la Revolución Ciudadana, en fin, cosas que sucedieron y que, bueno, la memoria es frágil y vale la pena recordarlo, tomando en cuenta todo esto. Y, bueno, la gestión de la Asamblea Nacional fue manchada por estos escándalos. Hablando de la nueva Asamblea Nacional y los retos que tiene, considerando todos estos escándalos, ¿qué debería hacer esta nueva Asamblea para evitar caer en estas situaciones vergonzosas que mancharon la gestión del legislativo en este periodo? En escenarios en los cuales hay más opacidad, se vuelve mucho más proclive la corrupción. Y ahí es cuando necesitamos una función legislativa que realmente apueste por la transparencia, que se pueda fiscalizar de forma adecuada, no solo desde las organizaciones sociales, sino también desde el periodismo de investigación y desde el ciudadano a pie, que pueda conocer cómo se realizan los procesos legislativos, cuáles son los flujos de dinero en ejecución presupuestaria de la Asamblea Nacional, para que de esta manera tratemos de prevenir la corrupción. Creo, Verónica, que hay un cambio interesante dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que es este Comité de Ética, que tendrá que ser integrado por 5 asambleístas y que deberán ser los asambleístas, espero que así sea, que reflejen de mayor manera su integridad en sus actuaciones, que realmente sean este ejemplo a seguir para los legisladores y que sean lo más independientes posibles, para que en el caso de que sea necesaria una autodepuración del legislativo, los ciudadanos tengamos confianza. Y ojo con esto, a pesar de que la ley no lo ha establecido, no podemos permitir que los informes de un comité de ética tarden un año. ¿Y a qué me refiero? Que el caso de ayer del asambleísta Bislamán se conocía hace un año atrás y la Asamblea Nacional tardó un año en tomar una resolución. Nuevamente llega tarde, llega a 3 días de que culmine el periodo legislativo. Esperemos que este comité de ética actúe de una forma célere, responsable e independiente, para que en el caso de que sea necesario sancionar a los legisladores no exista la más mínima duda de espíritu de cuerpo y que de esa manera logremos tener una legislatura que realmente responda y que se identifique con los valores ciudadanos. Bien, tenemos que terminar, Marcelo. Gracias por este informe, está muy claro, es un informe amplio del análisis de todo lo que hicieron los asambleístas en este periodo que está terminando, que en resumen aprueban 74 proyectos de ley, 38 reforman leyes vigentes, 36 son nuevas, 13 juicios políticos, y el dato que quiero que me lo recuerdes tú, ¿cuántas leyes aprobaron vía telemática y cuántas en persona, presencial? En total, de forma telemática, se aprobaron un total con la de ayer de 45 leyes,
y un total de 32 de forma presencial. La Asamblea ha aprobado un total de 76 proyectos de ley. Bien, qué ganas de decirles quédense en su casa y en la Asamblea hagamos un vacunatorio para el COVID-19. Pero claro, por eso ejemplo, no puede me ser... gustaría darte un dato adicional. Por Como favor. tú sabes, nosotros medimos, como te doy un dato adicional sobre esto, como sabes, medimos la presencia en votaciones de los asambleístas para determinar cuáles son aquellos que únicamente van a la tomada de lista y al momento de votar se ausentan garantizando su sueldo. A ver. Durante la pandemia, las ausencias disminuyeron. Durante los plenos virtuales, al menos los asambleístas, espero que sean esos, están votando. De hecho, hay un sistema informático que permite ver si es el asambleísta del que está votando, y eso es algo positivo, ¿no? Yo creo que de cara al futuro tenemos que evaluar cómo tal vez la asamblea podría tener un sistema híbrido entre sesiones presenciales y sesiones virtuales. Bueno, también sería bueno tener el dato de cuántos asambleístas de vía telemática estuvieron con camisa y corbata arriba y calzoncillo abajo. Pero bueno, eso no nos digas, por favor. No nos los digas. Muchas gracias. Tampoco Marcelo. queremos empezar a monitorear eso, no te preocupes. Marcelo Espinel, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias por este informe. ¿Dónde pueden encontrar ese informe los ciudadanos? Muchas gracias, Néstor. El informe está en las redes sociales de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. En Facebook y en Instagram estamos como Ciudadanía y Desarrollo y en Twitter como FCD-Ecuador. De igual manera, dentro de la página web de Ciudadanía y Desarrollo, que es www.ciudadaniaydesarrollo.org, se pueden encontrar no solo este informe, sino también otros informes que realiza la Fundación al respecto de los niveles de transparencia y estándares democráticos de distintas funciones del Estado. Gracias, muchas gracias. Entonces, la fundación, les voy a decir cuál es el tweet, FCD-Ecuador, es la cuenta en Twitter, para que ustedes puedan encontrar este informe. Está muy interesante y sí, tenemos una evaluación objetiva de este periodo que termina justamente hoy con esta última sesión semipresencial. Sí, gracias, Marcelo Espinel, director de proyectos de Fundación Ciudadanía y Desarrollo.